Venimos recogiendo desde temprano esta mañana repercusiones de este nuevo escenario con la renuncia de Máximo Kirchner a la conducción del Frente de Todos, del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Hablamos con Fernando el Chino Navarro, buscando desde el gobierno y el albertismo tranquilizar la cosa, diciendo, bueno, es una disidencia puntual, la cosa no va a pasar a mayores, es un poco el tono que están teniendo. Hablamos con Miriam Bregman, la izquierda, que dice que directamente hay que ir al default, que van a marchar en contra del acuerdo contra el Fondo Monetario el 8 de febrero. Vamos a hablar ahora con Martín Tetaz, que es economista y diputado por el radicalismo de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Martín? Buen día. Hola María, buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué escenario se abre ahora con las disidencias tan públicas, ¿no? Donde Máximo Kirchner dice en esta carta, no estoy de acuerdo con la negociación, ni con el resultado, ni con el acuerdo. Hay 14 diputados que responden a la Cámpora, o sea que para que el nuevo endeudamiento se apruebe en la Cámara de Diputados, los votos van a tener que salir de la oposición. Sí, ya el gobierno tiene 118 diputados propios, tampoco tiene quórum propio, como quedó demostrado en la votación del presupuesto, siempre tiene que ir a buscar algo afuera, ¿no? Tiene que ir a... Bueno, pero con 14 menos, digamos, si uno presume que... Con 14 menos, vos lo acabaste, me estás preguntando de qué color es el caballo blanco de San Martín. Con 14 menos, el acuerdo tal y como está ya no existe más. El acuerdo del fondo tal y como está, con 14 menos, ya no tiene gente propia para aprobarlo. Si los propios no lo van a aprobar, no hay escenario, pues, digamos, si él fuera a buscar a la oposición para aprobar un acuerdo con el FMI, la oposición le va a pedir otro acuerdo distinto, no ese que tiene él. Seguramente, quiero decir, esto que te estoy diciendo va todo a título personal mío porque no hay nada consensuado, es una noticia muy reciente y no es que hasta esto haya sido debatido en el seno de Juntos por el Cambio, ni mucho menos. Pero vos te imaginás que si el gobierno hace una propuesta de acuerdo con el fondo, en la cual prácticamente todo el ajuste y todos los pagos los tiene que hacer el próximo gobierno, bueno, entonces seguramente el próximo gobierno, sea quien sea, tendría que haber un consenso en el cual esto esté un poco más repartido, ¿no es cierto? O sea, así como está el acuerdo con el fondo, me parece que está terminado. Terminado. Ahora, Martín, lo que va a aprobar el Congreso, lo que tiene que aprobar el Congreso es el nuevo endeudamiento, por realidad no es que aprueba las cláusulas del acuerdo con el fondo, sino que el fondo además no renegocia. Lo que dice es te doy un crédito equivalente por los montos de los vencimientos y entonces se abre un nuevo acuerdo. Entonces lo que tiene que aprobar el Congreso no son, digamos, las condiciones que encierra este nuevo acuerdo, sino el endeudamiento nada más para tomar esta nueva deuda que permita pagar los vencimientos de la deuda anterior. Claro, pero a los efectos del acuerdo con el fondo es exactamente lo mismo que sea todo el paquete o que sea solamente una coma, porque si el paquete no pasa el filtro del Congreso, entonces no tiene sentido el acuerdo con el fondo sobre un paquete que no tiene el acuerdo con el Congreso. Y el acuerdo que está haciendo el gobierno con el fondo no satisface ni siquiera a los propios. Yo lo escuchaba ayer al presidente en C5N, ¿no? Y el presidente decía, bueno, tienen que entender los diputados de la oposición lo importante que es para el país. Yo decía, si no te entienden ni los tuyos, ¿cómo le vas a pedir que entiendan a los que están en la oposición si no te entienden ni siquiera los tuyos? Es medio raro, ¿no? Esto ir a buscar un acuerdo donde la mitad de además no es que se fue sin va a faltarle el respeto a nadie, no es que se fue un diputado desconocido de alguna parte. Vamos, hay una fractura institucional política en el kirchnerismo, se va al kirchnerismo, cuyos márgenes le saca la muleta, digamos, el kirchnerismo le está sacando la muleta, Alberto que ya venía caminando con muleta, ahora el kirchnerismo le dice, espera, dame una muleta, y Alberto dice, pero pará que con una sola muleta no se puede, le están sacando la muleta, ¿no? Entonces, sin muleta, medio que ir a buscar el apoyo que no tienen los propios a la oposición, parece un poco raro, ¿no? Extraño parece. Bueno, eso es una forma de mirarlo, que está bien. Ahora, uno podría mirarlo del otro lado también, decir, sería extraño que Juntos por el Cambio, que tomó este endeudamiento, tomando las palabras incluso de Gerardo Morales, acá mismo en este programa, el gobernador de Jujuy, dijo, esa deuda la tomamos nosotros, no tenemos que hacer cargo de eso. Entonces, bueno, si vos que tomaste la deuda no vas a acompañar una solución a esa deuda. Primero, Juntos por el Cambio asumió con déficit y teniendo que pagar el doble de esa deuda en los 2 primeros años. En pesos, Martín. O sea que tampoco en pesos, Martín. No, ¿cómo en pesos? ¿Por qué en pesos? Bueno. El Juntos por el Cambio pagó 86.000 millones de dólares en los 2 primeros años de gobierno.
Parte de esa deuda, una parte de vencimientos eran en pesos, sí. El propio macrismo dijo, en ese momento, funcionarios importantísimos, que tenían un montón de problemas estructurales heredados de la economía de Cristina Kirchner, pero una gran ventaja que era que no tenían endeudamiento en moneda extranjera importante. Claro, pero los datos preceden, digamos, fuente primaria mata fuente secundaria. Así que lo que hayan dicho los funcionarios, yo voy a los datos de la Secretaría de Finanzas, los datos de la Secretaría de Finanzas, que son los datos primarios, dicen que Cristina asumió con 170.000 millones de dólares y dejó 240.000 millones de dólares de deuda y dejó un déficit fiscal que hacía que esa deuda fuera creciendo. Está bien, pero el acuerdo con el Fondo Monetario financiar en pesos o en dólares. Pero Martín, hacia adelante, pero espera, hacia adelante. El acuerdo con el fondo significaba repagarle 45.000 millones de dólares en 2 años. ¿Eso es viable? Por supuesto, si pagó el doble de esa deuda, no, ahora. El gobierno también. Ahora, vos decís que los próximos Este gobierno que no tiene acceso a crédito es absolutamente inviable. Bueno, está bien. Entonces el gobierno tiene una situación inviable, porque dentro de los próximos 2 años debería repagarle 45.000 millones de dólares al fondo que no tiene. Tiene que ir a buscar un acuerdo con el fondo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Okay. Tiene que ir a buscar un acuerdo con el fondo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que el acuerdo con el fondo que tiene que ir a buscar, nosotros hicimos una convocatoria para que el ministro fuera al Congreso a responder preguntas sobre el acuerdo con el fondo. No nos contestaron. Para que fuera también el presidente del Banco Central. Entonces, si vos vas a hacer el acuerdo con los tuyos, conseguiste los votos vos. Si vos vas a hacer el acuerdo que vos querés, como vos lo querés hacer, conseguiste los votos vos para aprobarlo. Y evidentemente no los tenés. Entonces tiene un problema grave el gobierno. El problema grave que tiene el gobierno es que va a hacer un acuerdo, negocia por gente que no está dispuesta a negociar a cambio de él. O sea, esto es increíble, es como si yo fuera a negociar la coalición los espacios, es como si yo voy a negociar tu programa de este año en la radio, y después cuando me doy vuelta resulta que vos no estás de acuerdo con lo que yo negocié en el fondo, ¿me entendés? No, tengo claro lo que estás describiendo. También noto, me parece que dentro de Juntos por el Cambio hay diferencias. Digo, si yo escucho a Gerardo Martínez diciéndonos tenemos que hacer cargo de esto, a Gerardo Morales, perdón, y te escucho a vos ahora decir, no me vengas a pedir a mí los votos que no tenés. Lo que dijo Morales es que la clase política se tiene que hacer cargo de esto. Lo dijo acá, yo sé lo que dijo. Por eso, pero después lo aclaró, hizo una aclaración. Pero sí, es cierto, hizo la aclaración después. Pero tienen matices, digo, Martín, ustedes tienen diferencias, tampoco claro es una coalición. Sí, pero que no nos vengan a pedir a nosotros que le resolvamos la crisis política e institucional que está explotando. Ya explotó en septiembre, ¿no lo vieron en septiembre lo que pasó en septiembre? En septiembre la presidenta con una carta diciéndole su gobierno, la vicepresidenta, bueno, en realidad, diciéndole su gobierno en la carta, como si ella no tuviera nada que ver con ese gobierno, reclamándole renuncia del ministro, cosa que después a la postre ocurrió, porque Santiago Cafiero No, y parte de las ripideces con la Cámpora, digamos, vienen de arrastre, y eso fue uno de los momentos en el cual todos los integrantes de la Cámpora le presentan la renuncia a Alberto Fernández. Sí, está claro que eso... Por eso, entonces hay una crisis política formidable en el gobierno. Entonces, ni hablar. Si nosotros, con esa crisis política, vos me vas que vos me preguntes... La posición nuestra es casi como preguntar, el avión se está cayendo a pedazos y preguntamos, pasa uno por el pasillo preguntando si quieren pizza o pasta. No es lo mismo, porque si la oposición no va a acompañar, vas a precipitar más todavía la crisis de gobierno. La crisis de gobierno ya está. Bueno, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en la crisis interna del gobierno. Está bien, no tenés responsabilidad. ¿Cómo reaccionar frente a eso? Ellos tienen que resolver su crisis política de gobierno. La tienen que resolver ellos. Pero pensar que la oposición va a ser parte de resolver la crisis política del gobierno es un error formidable. La oposición no va a tener nada que ver con la resolución de la crisis política. La tienen que resolver ellos. Fíjate que la segunda vez... O sea, tienen que conseguir ellos los votos. Es la segunda vez en menos de 5 meses, es la segunda vez que se lo hacen a cielo abierto al presidente, lo desafían. No es que hay una disputa interna y en la discusión interna hay una fuerza, bueno, trasciende algo. No, de frente a la gente le hacen 2 desplantes. Pero vos lo que decís, Martín, es que... El segundo es... Pero frente a esto, Juntos por el Cambio, que ese gobierno que toma esta deuda con el Fondo Monetario, por las razones que fuere, es la que toma la deuda con el Fondo Monetario Internacional, no va a aprobar el nuevo endeudamiento y va a dejar al gobierno sin esa ley que necesita para cerrar el acuerdo y va a mandar a Argentina al default. Yo no veo cómo podríamos aprobar un acuerdo que no aprueban ni siquiera ellos. O sea, me resulta difícil entender cómo ellos mismos, va el presidente a negociar un acuerdo afuera y los propios no lo aprueban, nosotros lo tenemos que salvar políticamente.
porque si no Alberto se cae, no entiendo. Nosotros tenemos, ¿qué nos están pidiendo? ¿Que salvemos nosotros políticamente a Alberto Fernández? A esta altura del campeonato ya está claro que firmen lo que firmen, no lo van a cumplir igual. Pero eso no van a cumplir nada. Olvídate de Alberto Fernández. Un gobierno que tiene una crisis política e institucional de esta magnitud, como la que está teniendo ahora, es como discutir el sexo de los ángeles, cualquier otra cosa. Tienen que resolver la crisis política e institucional que tienen porque no van a poder gobernar. Ahora, si vos me estás planteando que Alberto ahora va a hacer un planteo de desprenderse del kirchnerismo, ir a buscar otro tipo de alianza política distinta, cambiar la base de sustentación política de su gobierno, puede ser que eso ocurra, no lo sé si va a ocurrir o no. Hasta donde yo sé, se mantienen en el PAMI los dirigentes de la Cámpora, se mantienen en todos los lugares donde están los dirigentes de la Cámpora, no renunció nadie. Entonces, me parece que el presidente no está decidido a jugar a fondo las cartas que tiene. Si el presidente no juega a fondo, ¿por qué la oposición le va a dar la muleta que le acaba de quitar su propio partido?